Hola, mi nombre es Mónica Flores Hernández, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, estudio Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a hablarles sobre los temas de la unidad 4, llamada Planes de Muestreo de Aceptación, esto para la materia de Control Estadístico de la Calidad, impartida por el docente Juan Morales. Para iniciar vamos a hablar los conceptos básicos del muestreo de aceptación. Lo que quiere decir que este muestreo de aceptación es el proceso a través del cual se analizan una muestra para admitir o descartar una población. Lo utilizan en los controles de calidad de aquellos productos que resultan muy costosos e incluso imposibles de analizar el 100% de toda su población. Dicho de otra manera, pues es decir que consiste en analizar una muestra y que a partir de resultados se acepta o se rechaza a la respectiva población. Las empresas que trabajan con productos para su transformación o directamente realizan una actividad de comercio tanto al por mayor como al por menor deben garantizar la calidad de sus productos. Para ello, lo más común es realizar controles de calidad puntuales que permitan analizar los productos y comprobar que su estado es el adecuado. Para poder realizar este control de calidad, en muchas ocasiones es imposible analizar el 100% de las unidades de un lote. En este caso, el encargado del análisis escoge una muestra de todo el lote para dictaminar si cumple con los criterios de calidad o si por el contrario debe devolverse al proveedor. Este tipo de análisis es el muestreo de aceptación. Se trata de un contraste de hipótesis con el que se aceptará que el producto cumple con los mínimos exigidos o será rechazado. Por ejemplo, si tenemos un taller de coches y hacemos un pedido de 1000 neumáticos, será imposible analizar uno por uno. Bajo estas circunstancias, analicemos alguno de ellos para aceptar o rechazar el pedido. El muestreo de aceptación reúne las siguientes características. No ofrece información acerca del 100% de la población. Es un método que permite ahorrar muchos recursos a quien lo utiliza, ya que no requiere analizar toda la población. Y con una muestra representativa los resultados serán muy fiables. También la muestra se selecciona de forma aleatoria y lo utilizan en los controles de calidad. Y aquí tenemos un pequeño diagrama de flujo donde dice que pues el tamaño del lote, dependiendo del tamaño del lote, selecciona la muestra pues de determinado tamaño y se inspecciona los N artículos. Se encontraron defectos o conformantes. Si se encontraron conformantes, se acepta el lote. Si se encontraron demasiados defectuosos, pues entonces se rechaza el lote. Este es aplicado en muestreo de aceptación por atributos. También pues aquí tenemos otro ejemplo donde dice que imaginemos que somos los propietarios de una fábrica de botellas de cartón reciclado. En nuestra empresa compramos el cartón a un proveedor y nos encargamos de darle forma y aplicarle el pegamento que sea consistente. Para poder garantizar la calidad de nuestro producto, realizamos controles aleatorios de calidad a algunos paquetes de cada lote de cartón reciclado que nos envía nuestro proveedor. La muestra elegida se analiza en nuestro laboratorio y se valora si cumple con el estándar de calidad acordado. Tras analizar un paquete del último lote recibido, comprobamos que el grosor del cartón es inferior al acordado en el contrato, lo que puede hacer que nuestras botellas se rompan y generen problemas en el cliente. Eso quiere decir que pues la calidad va a variar. Decidimos devolver este lote completo al proveedor, ya que en nuestro muestreo de aceptación hemos detectado que no se cumplió con lo acordado. En conclusión, el muestreo de aceptación es un proceso utilizado en los controles de calidad para verificar que un determinado producto cumple con los niveles mínimos acordados en un contrato. También puede utilizarse, por ejemplo, en inspecciones de sanidad para garantizar que el alimento analizado esté en buen estado. Seguimos con el tema 4.2, uso de tablas de muestreo, en la militar estándar 414, 105D y Dodge Roaming. Military Standard estándar es el estándar que provee los planes de muestreo de aceptación por atributos basado en especificar un nivel de calidad aceptable. Para diseñar los planes 1000 105E se usan principalmente nivel de calidad aceptable. En NSA el estándar prevé el 26 valores por ciento diferente al NSA. 16 de ellos que van de 0.10 al 10% están enfocados a porcentajes de defectos y los otros 10 que van desde 15 hasta 1000 defectos por cada 100 unidades. El estándar ofrece 3 procedimientos de muestreo, que es el simple, el doble y el múltiple. Para cada plan de muestreo se prevé una inspección normal, severa o reducida. La inspección normal se implementa al iniciar un esquema de muestreo de acuerdo con el Military
es el 105, y tenemos también la inspección severa, que esta se establece en el esquema Military Standard 105 cuando el proveedor ha tenido un mal desempeño en cuanto a la calidad convenida. Tenemos también la inspección reducida, se utiliza en el esquema cuando el proveedor ha tenido un buen comportamiento en cuanto a la calidad. Esto pues varía dependiendo, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, en cuanto a la calidad con el historial que hemos tenido con nuestro proveedor. Para obtener los planes de muestreo en el Military Start, se produce de acuerdo a los siguientes pasos: determinar el tamaño del lote, especificar el NSA, escoger el nivel de inspección, usualmente es el nivel 2, que pueden ser cambiados si la situación lo amerita. También tenemos, dada la información anterior, en la tabla se encuentra la letra de código correspondiente al tamaño de la muestra. Son las tablas que utilizamos, que vamos a ver un poquito más adelante. Y determinar el tipo de muestreo a ser usado, el simple, doble o el múltiple. De acuerdo con la letra y código del NSA, la tabla se especifica los planes simples de inspección norma, y en la tabla plan simple para inspección severa, y en la última tabla en el plan de inspección reducida. La regla del cambio, de los cambios que se pueden llevar a cabo, son los requisitos que establece el estándar para hacer cambios de inspección. Número 1, la inspección normal, la inspección severa, inspección normal, de inspección normal a inspección reducida y de inspección reducida a normal. También tenemos la quinta, que es una interrupción en la inspección. También tenemos que el muestreo de aceptación por variables en el Military Start de 414 es un estándar que proporciona planes de muestreo para variables con las mediciones obtenidas, longitud, peso, espesor, etc. Se calcula un índice que, de acuerdo con su valor, se rechaza o se acepta el lote. El objetivo no es clasificar una unidad como defectuosa o no, sino solo registrar la medición de cada pieza. Por lo general, el índice toma en cuenta la información muestral, la media y la desviación estándar, y las especificaciones de la característica de calidad. La ventaja principal del muestreo por variables es el tamaño de muestra. Es considerablemente menor que el muestreo por atributos, sobre todo cuando los niveles de aceptación en términos de P son muy pequeños. Muestrear por variables proporciona información acerca del proceso. Se puede utilizar para tomar decisiones y mejorar la calidad. Esto se debe a que las medidas numéricas de las características de la calidad son más útiles que una simple clasificación de los artículos como defectuosos o no defectuosos. Aquí tenemos las tablas. Tenemos que en la Military Start de 414 es pues ya tenemos son para las variables. El objetivo pues no es clasificar la unidad como defectuosa, sino como una medición de la pieza, y pues como mencionamos anteriormente, se toma en cuenta lo que es la media y la desviación estándar. Aquí tenemos pues las tablas que les comentaba anteriormente. Aquí las podemos ver un poquito más. Nos dice que pues la tabla son letras códigos para el tamaño de la muestra. Aquí tenemos muestreo por variables. Nos dice que del tamaño del lote, por ejemplo aquí de 3 a 8 en un nivel 1 sería P. Y aquí tenemos la tabla para inspección normal y severa, probabilidad desconocida, método de desviación. Voy a traer hacia el frente para que lo podamos ver. Estándar es lo que les comentaba. Aquí tenemos que pues el código del tamaño, por ejemplo aquí tenemos B, esta es la B, el tamaño de la muestra es 3. Aquí nos dice que en el método M en un grado de 2.5 tenemos que nuestra muestra es de 7.59. Y así sucesivamente podemos ir sacando los tamaños de la muestra y cómo debemos hacer, ¿no? Aquí tenemos también que el Military Standard 414 consta de 4 secciones. La sección A es la descripción general de los planes de muestreo, incluyendo definiciones, códigos de letras por tamaños muestrales y curvas CO para los diferentes planes de muestreo, que es como lo que les mostré anteriormente. La sección B proporciona planes de muestreo basados en la desviación estándar de la muestra para el caso en que la desviación es desconocida. La sección C muestra planes de muestreo basados en el rango de muestra, y la sección D proporciona planes de muestreo por variables para el caso en que la desviación estándar es desconocida. También tenemos que la curva característica de la operación CO, característica de operación. La curva característica de operación representa gráficamente la relación existente entre el porcentaje de artículos defectuosos de un lote productivo
que por lo general se desconoce, y la probabilidad de aceptación que se obtiene del mismo luego de aplicar un plan de muestreo, como lo detallamos en la sección de muestreo simple. Cuando la calidad de un lote es buena, tanto el productor como el consumidor les interesa aceptar el lote con alta probabilidad. Por el contrario, cuando la calidad de un lote es mala, por así decirlo, especialmente al consumidor le interesa rechazar el lote la mayoría de las veces. Aquí tenemos también los pasos para diseñar un plan Military Design. Primero debemos determinar el tamaño del lote, después especificar el NSA o el AQL. Se escoge el nivel de inspección, en tanto sea mayor el nivel de inspección, más estricto sea el plan, más rápido cae su curva en SEO. En la tabla, en la 1, la que vimos anteriormente, tenemos las letras de códigos para el tamaño de muestra de acuerdo con el tamaño del lote y el nivel de inspección que se encuentra la letra correspondiente, que es esta de acá. Esta es la que habíamos visto, esta de aquí. Y nos dice también que en la tabla 2 de inspección normal, en el método M, de acuerdo con la letra de código que se busca en el plan simple para inspección normal, que consiste en un tamaño de muestras n, y en el valor m, pues es el porcentaje máximo de efectos tolerables, que es lo que les comenté de este lado. De aquí buscamos nuestro tamaño de lote y nuestro nivel de inspección. Por ejemplo, vamos aquí de 41 a 60, en un nivel 1 es B, en un nivel 2 es B, en un nivel 3 es C, en nivel 4 ya es E y en nivel 5 es G. Vamos a tomar un nivel 3, nos dice que de la D. Vamos a traerlo al frente. Una D, nuestro tamaño de muestra, nos dice que sería de 5 para un nivel en 1 punto, sería de 3.32 y así sucesivamente. Igual dice que en la tabla 2, partiendo del NSA que está en la parte inferior, se encuentra el plan que se emplearía bajo inspección severa con sus correspondientes valores para N y M. Seleccionar, el número 7, seleccionar de manera aleatoria una muestra de tamaño N, y a cada pieza de esta se le mide la característica de calidad con los datos obtenidos para calcular la media y la desviación muestral. 8. De los siguientes dos índices, de acuerdo con el tipo de especificaciones que tengan las características de calidad, calcular uno o ambos. Aquí tenemos la fórmula para especificar pues la especificación superior y la inferior. Aquí como nota tenemos que ambos índices son la distancia entre la media de la muestra y corresponde a la especificación expresada en unidades de la desviación estándar de la muestra, por lo que el valor de estos índices serán grandes si la desviación muestral es pequeña y si la media tiende a estar al centro de las especificaciones. El número 9, estimar la proporción de las unidades defectuosas en el lote. Para ello, en la tabla 3, en la columna del CIE, podemos ubicar el valor correspondiente y desplazarse en una región hasta la columna del tamaño de la muestra en inspección N. El valor que se localice de la inspección Z y N corresponde a la estimación del porcentaje de defectos del lote del lado inferior o del lado superior respectivamente. Aquí tenemos una decisión de aceptación o rechazo. Dice que para variables con una sola especificación inferior se acepta el lote solo si es menor o igual a M, encontrado en el paso 6 que subimos acá. En el caso contrario, pues lo rechazamos. Para variables solo con especificación superior, aceptamos el lote solo si es menor o igual a N, y en caso contrario, pues lo rechazamos. Aquí tenemos las variables con una especificación donde el lote se le suma el porcentaje inferior más el superior. Porcentaje inferior, porcentaje superior es igual a N. En caso contrario, pues se rechaza el lote. Aquí tenemos la tabla que mencionaba, la tercera tabla, donde tenemos el tamaño de la muestra. Aquí esto ya lo usaremos en base también a estas de acá. Aquí tenemos el Dodge Roaming. Aquí tenemos que el plan de muestreo por atributos NC consiste en inspeccionar muestras aleatorias de N unidades tomadas de un lote pequeño, de un lote de tamaño N, y observar el número de artículos disconformes o defectuosos en las muestras. Aquí tenemos a JF Dodge y HG Ronin diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación de productos mediante el muestreo de atributos. Aquí tenemos el nivel de calidad, lo podemos abreviar como NCL. Estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular cuyo porcentaje de no conformidad sea igual
al NCL resultante aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor beta y es igual a 0.10. El límite de calidad de promedio de salida, que sería abreviado LCPS o AOQL. Los planes de muestreo para el concepto se concibieron como respuesta a necesidades surgidas en cierta situación de fabricación. Se especifica la cantidad de lote como el caso de los lotes del cliente homogéneos. Es aplicable para el concepto de límite de calidad promedio de salida, pero también es aplicable cuando el lote inspeccionado genera una subdivisión conveniente al flujo de un producto para propósitos de manejo de materiales no homogéneo. Aquí tenemos las tablas de las que mencionamos. Ahí podemos verlas. Y aquí tenemos también otra tablita. Aquí tenemos que esta es la tabla de inspección de lotes para muestreo simple de Dodge Running basada en análisis de calidad de media con un límite de 3. Y aquí tenemos el punto 1. Conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Las tablas continúan hasta que el promedio del proceso es la mitad del NCL. Y conforme aumenta el promedio del proceso, se produce el consecuente aumento de la cantidad inspeccionada. En las tablas Dodge Running no se menciona nada sobre el tipo de no conformidad, si bien se pueden emplear diversos valores NCL o LCPS. Los más bajos no conforman para no conformidades graves y los más altos para no conformidades secundarias. También tenemos que el método de inspección por atributos, bueno, aquí seguimos con este nuevo tema, en donde dice que el método de inspección por atributos consiste en examinar una unidad de producto característica y clasificarla como buena o defectuosa. La acción a tomar después de esto se decide contando un número de defectuosos encontradas. El plan de muestreo consiste en inspeccionar aleatoriamente una parte representativa del lote, inspeccionarla y decidir si cumple con las muestras con nuestras especificaciones de calidad. Para llegar a esto se puede consultar tablas y fijar los niveles de calidad que son aceptables en NSA para los clientes y para la empresa. Esos pues son límites de especificación inferior e inferior y así. Tenemos los tipos de planes por atributos, que es el plan de muestreo simple, el doble y el múltiple. Aquí tenemos un ejemplo de una curva de operación en donde pues aquí vemos cómo desciende a las unidades defectuosas y aquí la probabilidad de aceptación. Entre más alta es la probabilidad de aceptación, disminuye pues las unidades defectuosas. Tenemos que nuestro plan de muestreo simple consiste en el tamaño de muestra n y un número de aceptación c, ambos fijados de antemano. Si en la muestra se encuentra c o menos unidades defectuosas, el lote es aceptado. Por el contrario, si hay más c, más número de aceptaciones en artículos defectuosos, pues el lote es rechazado. En el plan de muestreo doble, la idea de nuestro muestreo es tomar la primera muestra del tamaño pequeño para detectar los lotes muy buenos o muy malos. Si en la primera muestra no se puede decidir si aceptar o rechazar porque la cantidad de unidades defectuosas ni es muy pequeña ni es muy grande, entonces se toma una segunda muestra para decidir si se acepta o se rechaza la toma en cuanto a las unidades defectuosas encontradas en las dos muestras. En el muestreo múltiple, aquí se toma una muestra inicial muy pequeña y si ya tiene evidencia de muy buena o muy mala calidad, se toma la decisión en consecuencia. Si no es así, se toma la segunda y se trata de decidir. Si todavía no es posible, se continúa con el proceso hasta tomar una decisión de aceptar o rechazar el lote. El nivel de calidad aceptable o el Acceptable Quality Level, el AQL, también conocido, se define como el porcentaje máximo de unidades que no cumplen con la cantidad especificada para propósitos de inspección por muestreo. Se puede considerar como satisfactorio o aceptable como un promedio para el proceso. El nivel de calidad límite o Limited Quality Level, el QL, es el nivel de calidad que se considera como no satisfactorio y los datos que se tengan con este tipo de calidad deben ser rechazados casi siempre. La calidad de salida promedio o el average outgoing es la cantidad promedio de los lotes después de haber pasado por el proceso de inspección. Este concepto es otra forma de medir el efecto de un plan de muestra sobre la calidad que se tendrá después de aplicar el plan. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de AQL en donde pues aquí tenemos el tamaño de la muestra, el nivel de inspección. Entonces con esto podemos guiarnos para poder hacer un correcto AQL en nuestros lotes de piezas y decidir si
lo rechazamos o lo aceptamos. También tenemos el plan de muestreo de aceptación por variables. En los planes de muestreo por aceptación por variables se especifica un número de artículos que hay que muestrear y el criterio para juzgar los lotes cuando se obtienen los datos de las mediciones respecto a las características de calidad que interesa. En este tipo de planes se toma una muestra aleatoria del lote y cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad aleatoria del peso, longitud, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico, generalmente esta función de la medida de la desviación estándar muestral, y dependiendo del valor de ese estadístico, al compararlo con un valor permisible se aceptará o se rechazará todo el lote. El muestreo de aceptación por variables aplica cuando las características del objeto de inspección en una variable o capaz de ser es una variable o capaz de ser convertido en alguna escala variable. También cuando la inspección por atributos es muy costosa, también cuando la inspección por atributos no brinda suficiente información sobre la calidad del producto. Las ventajas que tenemos con este plan de muestreo es que se puede utilizar en muestras más pequeñas, dicho de otra manera, brindan más protección para la calidad de los planes por atributos. También se puede valorar el grado de cumplimiento o de no conformidad por una especificación dada, lo que es importante cuando hay un margen de seguridad en las especificaciones del diseño. Esto también permite tener una mejor orientación en cuanto a lo que es necesario hacer para mejorar la calidad. Se puede detectar mejor los errores de medición. También brinda un mejor sustento para evaluar el historial de calidad al momento de tomar decisiones de aceptación, pues se obtiene más información sobre un lote con número de defectuosos. Como desventaja tenemos que la mayor es que no se puede aplicar para la aceptación, que solo puede aplicarse para la aceptación o rechazo de una característica sometida a inspección, lo que implica hacer un plan de muestreo para cada una. Por supuesto se divide se puede concretar la atención a las variables decisivas y atenuar la desventaja. Se asume también como una distribución normal. Es necesario verificar que la variable medida se ajusta a esta distribución e implica mayores costos. Hay que emplear personal más calificado y más equipo de medición muchas veces que pues, es más costoso. También tenemos que los pasos para la selección de un plan de muestreo por aceptación por variable. Uno es determinar la media y la desviación estándar que estamos esperando en un lote aceptable. También debemos fijar la probabilidad de cometer un error de tipo 1 deseada o que sea menor a un punto 10 y un tamaño de muestra n que consideramos adecuado desde el punto de vista del costo. También tenemos con base a los valores de n, la desviación estándar y la probabilidad de cometer el error 1 se determina en el rango de aceptación haciendo uso de la tabla de distribución normal estándar. En número 4 tenemos que en función a la medida de esta característica no es deseable y de una probabilidad de cometer el error de tipo 2 con esta media. Determinar si el tamaño de muestra n satisface nuestras expectativas de costo y precisión. Si la satisface, se debe aceptar el plan de muestreo. De otra forma, que se debe incrementar el tamaño de n y volver al paso 3. Para el caso de muestreo de aceptación por variables se puede determinar directamente el tamaño de muestra apropiado en función a las probabilidades de cometer error 1 y 2, del tipo 1 y 2. Tenemos que los tipos generales de procedimientos de muestreo por variables. Número 1, planes que controlan la fracción defectuosa del lote del proceso. Se obtiene una muestra aleatoria de n artículos del lote y se calcula la estadística. Se expresa directamente en la distancia entre la media muestral y el límite inferior de especificación en las unidades de desviación estándar. Cuando más grandes sean los valores, tanto más lejos se encuentra la media estándar respecto al límite inferior de especificación. Por consiguiente, más pequeña es la fracción defectuosa de la proporción del lote. También pues aquí tenemos que los planes número 2, planes que controlan el parámetro normalmente de la salida y el lote o el proceso. Se obtiene con la muestra aleatoria de n artículos del lote y se calcula el límite inferior de especificación para estimar la fracción defectuosa del lote y el proceso, y se utiliza también para el área bajo la curva de la distribución normal estándar a la izquierda de este límite para que P sea el estimador. Si el valor del estimador es mayor que un número máximo especificado por n, se rechazará y el lote de otra manera, pues si eso no pasa, pues el lote se acepta. El muestreo para aceptación busca responder a la cuestión en cuanto a la calidad de productos que se adquieren en base a la inspección de una muestra aleatoria de ítems en el lote
del producto terminado que conduce necesariamente a la decisión de aceptar o rechazar dicho lote. Bien, pues por mi parte sería todo, pues muchas gracias.